La niña de 6 años dejó caer accidentalmente una taza y su pequeño pie rozó los fragmentos rotos. Pero su madrastra la regañó duramente y la obligó a presionar su cara contra la cortina mientras lloraba. Nadie vino a ayudarla hasta que su padre millonario regresó inesperadamente a casa después de un viaje de negocios. Entró y gritó una frase que dejó a toda la casa en completo silencio. Antes de comenzar la historia, deja un comentario a continuación y dime desde qué ciudad estás viendo. Ahora comenzar la historia. La tarde en la mansión Oak Ridge era tan tranquila que se podía oír el sonido del viento que se colaba por las ventanas de cristal. El salón pulido reflejaba los pasos vacilantes de una niña pequeña. Era Sophia Miller, una niña de 6 años con un sencillo vestido rosa pálido. Sus ojos claros siempre llevaban una sombra de nostalgia. La madre de Sofía había muerto de una enfermedad cuando ella solo tenía 2 años y el recuerdo de ella solo existía en fragmentos difusos. Desde entonces, el mayor deseo de Sofía era tener una madre que la abrazara y le dijera palabras amables de elogio. Su padre, Jonathan Miller, era un exitoso hombre de negocios que estaba constantemente de viaje por trabajo. 5 meses antes se había vuelto a casar con Victoria Blake, una joven que había trabajado como recepcionista en su empresa. El día de la boda, Victoria tenía un aspecto dulce, siempre sonriendo a Sofía, incluso acariciándole suavemente la cabeza y llamándola mi dulce niña. Inocentemente, Sofía creyó que ese era el amor que siempre había deseado. Pero cuando Jonathan no estaba en casa, esa dulzura se desvanecía. Victoria reveló gradualmente su naturaleza amarga y fría, viendo a Sofía como una carga, como la sombra de su difunta esposa a la que quería borrar. Esa tarde, Sofía intentó hacer algo muy sencillo: lavar un vaso y llevarlo al salón. Creía que si se comportaba bien y trabajaba duro, tal vez su madrastra estaría contenta. Sus pequeñas manos aún estaban húmedas y el vaso se le resbaló en un breve momento de pérdida de control. El sonido agudo de los cristales rompiéndose llenó la habitación. Los cristales se esparcieron por el suelo de baldosas y uno de ellos le cortó a Sofía y una delgada línea roja se extendió por la herida. Sofía entró en pánico, cayó de rodillas agarrándose el pie, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, y susurró: «Lo siento, no fue mi intención». Lo siento, no fue mi intención. El taconeo de unos zapatos de tacón alto resonó en el suelo con escalofriante precisión. Victoria apareció en la escalera con su ajustado vestido rojo, acentuando su aspecto altivo, pero sus ojos ardían de furia y su rostro, cuidadosamente maquillado, estaba ahora desfigurado por la ira. Su voz chillona resonó en la habitación. «Esta casa no es lugar para una mocosa torpe como tú. Mira lo que has hecho, Sofía. Eres inútil». Sofía, sorprendida, se abrazó el pie con más fuerza y se mordió el labio para no llorar. Aún así, intentó suplicar con voz débil: «Por favor, no te enfades. Lo recogeré todo. Lo limpiaré todo. Lo prometo». Victoria se acercó sin mirar ni una sola vez la sangre de la pierna de la niña. Señaló directamente a Sofía con voz aguda: «Cálate. Decir lo siento hace que la taza vuelva a estar entera. Inútil, siempre torpe, siempre haciéndome quedar mal. Te dije que te comportaras correctamente, pero sigues portándote mal y luego finges llorar para que tu padre te compadezca. Niña patética». Sofía temblaba, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Se puso de pie tambaleándose, cada pequeño paso arrastrando los pies por el frío suelo de baldosas y dejando un rastro rojo detrás de ella. La pesada cortina bloqueaba la luz y en su sombra, apretándose contra ella, con los hombros temblando violentamente, sus sollozos se convirtieron en jadeos entremezclados con miedo y desesperación en su pequeño corazón. Sofía se repetía a sí misma: «Si fuera mejor, si no hubiera roto la taza, quizá mamá me querría». Sofía sacudió rápidamente la cabeza y una lágrima le resbaló por la mejilla mientras susurraba con una vocecita: «No quiero que papá se enfade, solo quiero que seas feliz, mamá». Victoria cruzó los brazos, sus labios se curvaron en una fría sonrisa, sus ojos fijos en la pequeña espalda temblorosa, su voz volvió a silbar: «¿Feliz?
¿Crees que con este aspecto puedes ganarme? No sueñes. Una niña como tú siempre será una carga. Levántate y ponte de cara a la pared. La manita se deslizó de su herida y Sofía se puso de pie tambaleándose. El pequeño corte hacía que cada paso fuera doloroso, dejando una marca húmeda y borrosa en el suelo. Caminó lentamente hacia la gruesa cortina del salón y apoyó la cara contra ella, con los hombros sacudidos por los sollozos. Su voz quebrada se mezclaba con su llanto. Por favor, me castigues hoy. Me duele mucho el pie. Por favor, mamá. Justo entonces, el sonido de la puerta principal resonó en la casa. Los pasos firmes y pesados de un hombre se acercaban por el pasillo. Una voz familiar, cansada pero cálida, llamó. «Sofía, ¿estás en casa?» Jonathan Miller acababa de regresar de un largo viaje de negocios. Vestía un traje oscuro y sostenía con fuerza un osito de peluche blanco nuevo. Era el regalo que había elegido en el aeropuerto con la esperanza de compensar los días que había estado fuera. Al entrar en la sala de estar, la imagen que vio lo dejó paralizado. Su hija, pequeña y temblorosa, estaba de pie con la cara pegada a la cortina y los pies cubiertos de rasguños. Delante de ella, Victoria, con un ajustado vestido rojo, la señalaba con el dedo, con el rostro desencajado por la rabia, y sus palabras de reproche aún flotando en el aire. Jonathan se quedó paralizado durante unos segundos. El osito de peluche blanco se le resbaló de la mano y rodó hasta la silla, como si la conmoción lo hubiera golpeado. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre la ira y la angustia. En ese instante comprendió que todo en lo que había intentado creer durante todo este tiempo se había derrumbado. Sin pensarlo dos veces, Jonathan se abalanzó y apartó a Sofía de la cortina. Su pequeña mano estaba helada y temblaba. Se agachó y vio que sus pies estaban cubiertos de arañazos. Cada paso dejaba una marca húmeda en el suelo. Jonathan respiró hondo y dijo con voz baja pero autoritaria, «Victoria, detente ahora mismo». El sonido cortó el aire como una navaja. Victoria se estremeció y se dio la vuelta. Por primera vez en meses, no pudo ocultar la furia retorcida de su rostro. Sus ojos se posaron en Jonathan y luego se estabilizaron rápidamente mientras forzaba su expresión a volver a la calma. «¿Cuándo llegaste a casa?» Su voz era rígida al principio, pero luego cayó en una falsa suavidad. «Ella es la que está siendo descuidada. Tiene que aprender a obedecer. Si sigues mimándola, nunca crecerá». Sofía soltó un sollozo ahogado y se aferró al pecho de su padre. Las lágrimas le corrían por el rostro y su voz se quebró en fragmentos mientras susurraba, como aterrorizada de enfurecerlo aún más. «Papá, es culpa mía. No debería haber roto la taza. Prometo que seré mejor, pero por favor, no dejes que mamá me odie más». Jonathan abrazó a su hija con fuerza, presionando suavemente su pequeño hombro con la mano, como para protegerla del mundo entero, con los ojos fijos en Victoria y cada palabra cargada de peso. ¿A esto le llamas enseñar? ¿Dejarla así, sufriendo? Solo tiene 6 años, Victoria. Victoria soltó una risa amarga, con un tono rebosante de resentimiento. Siempre te pones de su parte. Yo soy la que vive con ella todos los días, la que aguanto que lo tire todo y lo ensucie todo. ¿Qué pasa si la disciplino? Y yo, Jonathan, soy tu esposa. Valgo menos que una niña. Jonathan frunció el ceño y su pecho se agitó bruscamente. En ese momento, los recuerdos volvieron a él. Su esposa falleció cuando Sofía solo tenía 2 años, dejando un vacío infinito. Él pensó que volver a casarse le daría a su hija a alguien en quien apoyarse y haría que la casa fuera menos fría, pero ahora se daba cuenta de que había cometido un terrible error. Las palabras de Victoria atravesaron el corazón de Jonathan como una espada. Abrazó a su hija con más fuerza, su rostro se oscureció, la ira estalló y su voz retumbó en la sala de estar. «Cállate, Victoria, tú nunca fuiste su madre. Su madre nunca la habría castigado solo por romper una taza y luego ignorar su herida». Esa voz congeló toda la habitación. Victoria se quedó inmóvil durante unos segundos, con los ojos muy abiertos, y luego rápidamente pasó a una mirada de odio.
Sofía tembló, quizás por primera vez en años, sintiendo los brazos de su padre como un sólido muro de protección. La mansión, antes tranquila, ahora solo resonaba con la respiración pesada de Jonathan, los sollozos ahogados de Sofía y los ojos inundados de furia incontrolable. Victoria apretó los labios, cerró el puño y en su mirada brilló una luz fría y aguda, señal de otra tormenta a punto de estallar. Jonathan cerró la puerta de la oficina, con los brazos aún rodeando a Sofía con fuerza, la sentó en el sofá y le presionó suavemente un paño limpio contra el arañazo. Su cuerpo temblaba y su voz profunda y ronca sonó como una promesa. Papá está aquí ahora, nadie te hará más daño. Sofía apoyó la cara en el hombro de su padre, con su respiración entrecortada y temblorosa a cada latido. Por primera vez sintió claramente su protección, pero en sus ojos llorosos aún se reflejaba otro temor. Su voz era débil y las palabras se entrecortaban con un sollozo. Papá, ¿qué puedo hacer para que la madrastra no me odie más? ¿Por qué cuanto más lo intento, más me aleja? Jonathan se quedó paralizado, con el pecho oprimido y los ojos llenos de lágrimas, sin saber cómo responder. Su gran mano apretó suavemente el pequeño hombro de ella, y solo un profundo suspiro rompió el silencio. Sacó su teléfono y marcó un número familiar. Henry, ven enseguida. Sofía está herida. Unos 15 minutos más tarde llegó el doctor Henry Walker, un hombre de mediana edad con el pelo canoso que había sido amigo de la familia Miller durante muchos años y llevaba una pequeña maleta médica. Sus ojos se llenaron de preocupación cuando vio a Sofía, que se había rascado la pierna y tenía una marca roja en la piel. No es grave, solo un corte superficial, pero necesita descansar y, lo que es más importante, cuidados emocionales. Jonathan asintió con la cabeza y desvió la mirada de su hija hacia el pasillo. Apareció apoyada contra la pared con los brazos cruzados, con una expresión fría y los ojos brillantes de ira. Jonathan salió cerrando la puerta tras de sí para dejar trabajar a Henry. Se quedó de pie frente a Victoria. Bajó la voz, pero esperó con autoridad. Ella es mi último límite. Ya has cruzado la línea. Victoria esbozó una sonrisa amarga. Límite. Solo le estoy enseñando. Siempre defiendes a esa niña. Siempre la pones por encima de mí. Deberías darme las gracias por corregirla en lugar de tratarme como a un enemigo. Jonathan la miró directamente a los ojos, bajando la voz y pronunciando cada palabra con pesadez. Eso no es enseñar, es crueldad. Victoria se echó a reír y el sonido hueco resonó en el pasillo. Crueldad, no. Jonathan, solo tienes miedo de perder a tu muñequita, a la que utilizas para compensar la muerte de tu esposa. No la quieres de verdad, solo intentas aliviar tu propia culpa. Jonathan apretó los puños. Las venas se le marcaban en el dorso de la mano y la ira se hinchaba como una ola en sus ojos. Ya no veía a su esposa ante él, solo a una extraña llena de malicia. Volvió a entrar en la habitación. Henry estaba vendando la herida de Sofía, que tenía los ojos húmedos de lágrimas, aunque intentaba reprimir los sollozos. Jonathan tragó saliva con dificultad, apretó la mano y su voz resonó con firmeza. Mañana pondré fin a este matrimonio contigo. Dejar que mi hija viva contigo ni un segundo más. Nos divorciaremos y te irás de esta casa. No vuelvas a aparecer ante ella. A la mañana siguiente, el estudio de Jonathan estaba envuelto en un pesado silencio. Sobre el escritorio de madera ya estaban dispuestos los papeles del divorcio. Jonathan se sentó frente a Victoria. Con un alfiler en la mano, no mucho, solo miraba directamente a los ojos de la mujer que había compartido su vida durante los últimos 5 meses. Victoria cruzó los brazos, con el rostro vacío de emoción, pero en la comisura de sus labios se dibujaba una leve sonrisa llena de rebeldía. Jonathan terminó de firmar y empujó los papeles hacia ella. Victoria escribió lentamente su nombre y luego dejó el bolígrafo. Su fría mirada se desvió hacia Sofía, que estaba sentada en silencio en la silla junto a su padre. Antes de salir de la casa, Victoria se inclinó y con voz baja pero siseante de veneno. ¿Creías que te habías escapado de mí, Jonathan? Ya verás que no es tan fácil deshacerse de mí.
Tú y esa niña lo pagaréis. La puerta se cerró de golpe, dejando tras de sí un vacío gélido. Jonathan apretó suavemente el hombro de Sofía, pero incluso él podía sentir cómo la inquietud se extendía por su interior. Esa tarde, cuando el sol se había suavizado, alguien llamó a la puerta. Jonathan la abrió y vio a Eleanor Brooks, la mujer que vivía al lado. Tenía unos 55 años, era delgada, llevaba el pelo canoso cuidadosamente recogido y tenía en las manos una pequeña caja de galletas recién horneadas. Eleanor era una vecina de toda la vida, normalmente amable y que rara vez se entrometía en pero hoy sus ojos transmitían una determinación inusual. Buenas tardes, señor Miller. He traído unas galletas para Sofía. Su voz era suave pero ronca, como si le hubiera costado todo su valor hablar. Jonathan la invitó a pasar al salón. Sofía estaba sentada en el sofá, acurrucada y abrazando con fuerza un osito de peluche blanco. Al verla así a Eleanor le hizo un nudo en la garganta. Con los ojos brillantes, caminó lentamente hacia la niña y dejó la caja de galletas sobre la mesa. Sofía, he traído galletas. ¿Quieres probar una? Su voz temblaba, aunque intentaba mantener una sonrisa amable. Sofía levantó la vista, con los ojos claros llenos de cautela. Negó con la cabeza y abrazó con más fuerza al osito de peluche, como si temiera que, si lo soltaba, la única sensación de seguridad que tenía desapareciera. Eleanor se volvió hacia Jonathan y bajó la voz casi hasta convertirla en un susurro. Señor Miller, tengo que ser sincera. He visto muchas veces a Victoria gritarle a la niña. Una vez incluso la hizo arrodillarse afuera en el frío. Pensé en denunciarlo a las autoridades, pero temía no tener suficientes pruebas. Perdón por haber guardado silencio durante tanto tiempo. Jonathan se quedó paralizado, sintiendo un pinchazo en la nariz. Su rostro se hundió bajo el peso de la culpa al darse cuenta de que había dejado que su hija soportara una soledad y un sufrimiento mucho mayores de lo que jamás había imaginado. Sofía lo oyó. Con los hombros temblorosos, levantó la cabeza y un débil destello de esperanza brilló en sus ojos. Aunque todavía vacilante, su voz sonó tan suave como un suspiro. Tía, ¿es cierto que me viste portándome mal? Por eso mamá me odia. Eleanor se detuvo en seco, con los ojos llenos de lágrimas, los ojos. Se sentó junto a Sofía, tomó la pequeña mano de la niña entre sus frágiles palmas y habló con voz temblorosa pero firme. No, cariño, tú eres una niña muy buena. La que se equivoca no eres tú, el adulto que te trató injustamente. Debes recordar que mereces ser amada. Sofía la miró con los labios temblorosos y los ojos brillantes por las lágrimas. Apretó el oso de peluche contra su pecho y por primera vez en muchos días dejó que apareciera una pequeña sonrisa, incierta pero real. Jonathan se sentó frente a ellas y las observó en silencio. Asintió levemente a Eleanor, agradeciéndole con la mirada, y luego bajó la voz y admitió el miedo que lo había estado carcomiendo. Gracias, pero me miedo de que Victoria ha parado todavía. Eleanor se quedó en silencio por un momento y luego asintió lentamente. En sus ojos brilló un atisbo de miedo, como si sintiera que, de alguna manera, Victoria encontraría la forma de volver. Esa tarde, cuando la mansión Oak Ridge volvió a quedar en silencio después de que Victoria se marchara en silencio, no regresó a su antigua casa, sino que alquiló un pequeño apartamento en un barrio destartalado a las afueras de la ciudad. Dentro de la estrecha habitación, una tenue luz amarilla proyectaba sombras sobre su frío rostro. Llevaba un largo abrigo negro y estaba sentada erguida, y sus ojos transmitían furia y cálculo. La puerta se abrió con un chirrido y un hombre corpulento, con barba descuidada y camisa arrugada, entró. Era Richard Hale, de 40 años, alguien a quien Victoria había conocido a través de una deuda de juego. Soltó una risa burlona, con voz áspera y ronca. Ya no tienes dinero, ricachona, te ves diferente a alguien que ha sido echado a la calle. Victoria apretó los dientes y esbozó una sonrisa, aunque el odio en sus ojos era evidente. ¿Crees que voy a perder? Jonathan se pondrá de rodillas si Sofía desaparece de sus manos. Richard levantó las cejas con desdén, como si acabara de oír un chiste barato. Sacó una silla,
Se dejó caer pesadamente en ella y se recostó. ¿Te atreves a tocar a la chica? Pensaba que lo único que sabías hacer era pasearte por esa mansión. Antes de que Victoria pudiera responder, se oyó un golpe en la puerta. Entró una mujer con el pelo castaño ondulado cayéndole en cascada sobre los hombros y los labios pintados de un rojo intenso. Su mirada era aguda, aunque su voz rebosaba dulzura. Era Melissa Grant, de 35 años, una mujer con un historial vinculado a múltiples estafas financieras. Se sentó, cruzó las piernas y habló en un tono suave pero calculador. ¿Por qué malgastas el aliento discutiendo? Sé cómo hacer que Jonathan abra esa caja fuerte sin mover un dedo. La chica es la clave. Mientras la tengamos, Jonathan pagará lo que sea necesario. Victoria se quedó en silencio un momento y luego asintió con los ojos brillando con malicia. Richard dio una palmada en la mesa y se rió entre dientes. Bien, esto suena divertido. Encargaré de los hombres. Melissa hará la planificación y tú solo tendrás que interpretar el papel de la madrastra abandonada. Los tres se miraron a los ojos. No hacían falta más palabras en aquella pequeña y sofocante habitación. Acababa de nacer un plan. Al mismo tiempo, en la mansión Oak Ridge, Jonathan se sentó frente a Sophia en el comedor. La cena era más sencilla de lo habitual, sin la extravagancia de las comidas cuando Victoria estaba allí. Sobre la mesa solo había pasta, una pequeña ensalada y un vaso de leche. Jonathan intentó crear un pero sus ojos se posaban a menudo en el rostro de su hija. Sofía sostenía el tenedor y comía lentamente. Al cabo de un rato, levantó la vista y dijo con cautela, «Papá, ¿vas a hacer otro viaje de negocios?» Jonathan dejó el tenedor y apretó suavemente la mano de su hija. La miró directamente a los ojos y le respondió con voz lenta pero firme, «No, esta vez me quedaré. No te dejaré sola nunca más». Sofía bajó la cabeza y apretó los labios, pero de repente esbozó una leve sonrisa, una sonrisa frágil que aún así iluminó la tranquila habitación. Jonathan apretó su mano con más fuerza, sintiendo en su interior una determinación más fuerte que nunca. En un rincón oscuro de un bar cerca del centro, Richard Hale descolgó el teléfono con voz baja y firme. «Mañana por la noche comenzaremos». En ese mismo momento, Jonathan observaba a Sofía dormir plácidamente en el sofá, sin ser consciente de que la verdadera tormenta se acercaba silenciosamente. Esa noche, cuando Sofía se había quedado dormida, Jonathan la arropó con la manta y se quedó de pie en silencio, con el teléfono inactivo en sus pensamientos en otra parte. Richard cerró su propio teléfono, mientras que Jonathan corrió las cortinas. A la mañana siguiente sonó el timbre. Jonathan dejó su taza de café y fue a abrir la puerta. Ante él había una mujer con el pelo negro cuidadosamente recogido, ojos tranquilos y una placa en la mano. «Soy la detective María Santos, de la División de Protección Infantil e Investigación Criminal», se presentó brevemente con voz clara y firme. «He recibido información sobre abusos psicológicos y amenazas. Quiero oír directamente de usted y de cualquier testigo, si es posible», dijo Jonathan, invitándola a entrar. Sofía estaba sentada a la mesa del comedor con un lápiz de colores en la mano, mirando de vez en cuando a la desconocida. Jonathan le contó de forma concisa lo que había pasado, el divorcio y las amenazas que Victoria había dejado antes de marcharse. María tomó notas, levantando la vista de vez en cuando para pedir detalles. Su actitud nunca fue fría, sino mesurada, haciendo que quienes estaban frente a ella se sintieran tranquilos. Llamaron a la puerta por segunda vez. Eleanor Brooks entró con una caja de galletas. Dudó un poco al ver a la mujer vestida de civil, pero con una placa. Jonathan le hizo un gesto con la cabeza para tranquilizarla. María la invitó a sentarse y abrió su cuaderno. Eleanor miró primero a Sofía con una mirada cálida, como pidiendo permiso, y luego se volvió hacia María y respiró hondo. «Sé que es capaz de hacer algo aún más terrible. La niña necesita protección». María asintió con voz baja pero firme. «No permitiré que esto vuelva a suceder, pero necesito pruebas sólidas. Grabaciones, fotos, otros vecinos que puedan confirmarlo».
¿Puede ayudarme a contactar con ellos? Eleanor asintió inmediatamente. Hablaré con los Parker, los vecinos de enfrente. Una vez vieron a la niña obligada a arrodillarse en el jardín. Se volvió hacia Jonathan. Si es necesario, testificaré. Sofía observaba a los adultos hablar mientras seguía moviendo el lápiz sobre el papel. Dibujó un oso blanco y luego añadió dos largas sombras oscuras detrás de él. Cuando terminó, llevó en silencio la hoja de papel y la colocó delante de Jonathan. «Papá, mira». Jonathan miró el dibujo. El oso blanco estaba de pie y delante de él había dos figuras oscuras borrosas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Contuvo la respiración y puso una mano sobre el hombro de su hija. «Dibujas muy bien», pero por dentro sentía una profunda inquietud. María se agachó para mirar, sin preguntar nada más sobre el dibujo, y le dijo en voz baja a Sofía: «¿Puedes enseñarme los sitios donde sueles sentarte a estudiar o donde abres las ventanas? Necesito comprobar la seguridad dentro de la casa». Sofía asintió y llevó a María por la casa. María comprobó rápidamente las cerraduras, los marcos de las ventanas y las cámaras del pasillo. Tomó nota de los puntos ciegos y le pidió a Jonathan que añadiera cerraduras adicionales a las ventanas de las habitaciones de los niños antes de irse. María se quedó en la puerta y les dio unas breves y precisas instrucciones. «Mi teléfono siempre está encendido. Si notáis algo raro, llamad inmediatamente. Esta noche mantened el patio trasero bien iluminado. Haré que las patrullas pasen más a menudo». Al caer la tarde, Jonathan llamó a un manitas para que instalara cerraduras adicionales en las ventanas del segundo piso. Sofía se sentó en su escritorio a hacer los deberes, deslizando el lápiz por la página y deteniéndose de vez en cuando para escuchar el taladrado en el pasillo. Eleanor se detuvo brevemente para traer una lista de dos vecinos dispuestos a testificar. Jonathan le dio las gracias y la guardó cuidadosamente en el expediente. Cayó la noche y la casa se quedó en silencio. Jonathan preparó chocolate caliente con la intención de llevárselo a su hija arriba. Arriba, Sofía se inclinó sobre su tarea de ortografía. Se oyó un leve clic en el marco de la ventana. Levantó la vista. La brisa exterior empujaba ligeramente el borde de la cortina. El pestillo de la ventana no parecía estar completamente cerrado. Sofía se acercó con la intención de cerrarlo cuando vio un trozo de papel doblado sobre su escritorio, como si alguien lo hubiera deslizado por la cortina y lo hubiera dejado caer. Su pequeña mano dudó. Sofía miró alrededor de la habitación, en silencio, salvo por el tic-tac del reloj. Se mordió el labio y lo abrió ligeramente. Las letras en negrita eran cortas y frías. «No pierdas a la chica o te arrepentirás». Se le hizo un nudo en la garganta. Dejó el papel y dio un paso atrás, con la mirada fija en el escritorio, como si temiera que las palabras pudieran saltar y hablar en voz alta. No sabía si gritar o quedarse callada para que su padre no se preocupara. Respiró hondo, aún indecisa, cuando se abrió la puerta del dormitorio. Jonathan apareció con la taza de chocolate en la mano. Sonrió, pero sus ojos se fijaron inmediatamente en la hoja de papel que había sobre el escritorio. Dejó la taza, cogió la nota, la leyó una vez y luego otra, como si se negara a creer lo que veía. Se le fue todo el color de la cara. Jonathan levantó la cabeza de golpe y miró a Sofía y luego al pestillo de la ventana, que estaba entreabierto. Aplastó el papel con la mano hasta arrugarlo. Se dio la vuelta y corrió hacia el pasillo. Su voz resonó por las escaleras, tensa pero controlada. «Sofía, quédate ahí. Eleanor, ¿sigues cerca? María, te necesito aquí, ahora mismo». Jonathan apretó el papel con fuerza en la mano mientras hablaba por teléfono y bajaba las escaleras a toda prisa. En menos de 20 minutos sonó el llamaron al timbre. María Santos entró con un hombre de camisa oscura, complexión robusta y mirada aguda y observadora. «Este es el oficial Kyle Bennett», presentó María brevemente. «Mi compañero a cargo del trabajo técnico y la vigilancia». Jonathan no malgastó palabras y le entregó el papel inmediatamente. María se puso los guantes, lo leyó lentamente, asintió una vez y luego levantó la vista. «No es una amenaza en vano, ya han puesto en marcha el plan». Kyle se acercó a la ventana del segundo piso,
e inspeccionó el pestillo en el borde de la cortina. Hay huellas dactilares tenues, probablemente dejadas con guantes. El pestillo es nuevo, pero ya ha sido manipulado. ¿Conocen esta casa? Jonathan sirvió café, pero le temblaban las manos. Dejó la taza caliente en sus manos y ofreció ningún consuelo. Les daré lo que quieran, siempre y cuando Sofía esté a salvo. María negó con la cabeza, con voz firme pero tranquila. No, no puedes mostrar debilidad. El dinero solo hará que vuelvan. Les tenderemos una trampa para atraparlos de una vez por todas. Mañana por la noche, sigue el plan que he preparado y déjanos el resto a nosotros. Jonathan la miró directamente a los ojos. ¿Qué necesitas que haga? Primero enciende todas las luces del patio trasero a una hora determinada y luego apágalas exactamente a las 11 de la noche para crear un falso punto ciego. María explicó tomando notas mientras señalaba el diagrama de la casa que Kyle había sacado en la tableta. Segundo, lleva a Sofía al estudio en lugar de a su dormitorio, pero mantén la luz del pasillo encendida arriba, como de costumbre. Tercero, coloca una alarma silenciosa en esta ventana. La alarma avisará al coche patrulla sin hacer ningún ruido dentro de la casa, añadió Kyle. Colocaremos cámaras ocultas en el porche trasero y en la jardinera. Si alguien entra, cerraremos la red en 30 segundos. El sonido de unos pequeños pasos resonó en las escaleras. Sofía estaba de pie en el último escalón, aferrándose a su osito de peluche, con los ojos muy abiertos. Había oído algunas palabras y su voz temblaba. «Papá, ¿y si me llevan?» Jonathan se acercó, se arrodilló para mirarla a los ojos y la abrazó, sosteniéndola como si quisiera protegerla de cualquier tormenta. «Nadie te tocará mientras yo estoy aquí». María se acercó y bajó la voz, con una sonrisa amable pero seria. «Sofía, necesito que me ayudes con algo pequeño mañana por la noche. Si oyes a tu padre decir las palabras luces encendidas, te sentarás en la silla y contarás tus respiraciones con él. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, hasta 10. Mientras cuentas, nosotros haremos nuestra parte». Sofía asintió con la cabeza, respirando profundamente al ritmo de María. La cara de la niña seguía tensa, pero ahora tenía algo a lo que aferrarse. Jonathan miró a su hija, su mirada se suavizó y luego se endureció de nuevo cuando se volvió hacia María. «Seguiré cada paso al pie de la letra». María guardó el papel en su carpeta y le dio unas instrucciones rápidas. «Esta noche cierra las ventanas con doble llave. No las abras a menos que oigas la contraseña. Si oyes algún ruido extraño, llámame primero. No salgas sola». Kyle instaló la alarma silenciosa y comprobó 2 veces las cámaras antes de marcharse. María tocó el hombro de Jonathan, como si le transmitiera una promesa. «Estamos muy cerca, no te enfrentes a esto sola». La noche cayó densa sobre el otro lado de la ciudad. En una habitación pintada de gris, Richard Hale extendió un mapa del barrio de Jonathan, vecindario de Jonathan, sobre la mesa. Deslizó el dedo hacia la puerta trasera y esbozó una leve sonrisa. «Por aquí. Ayer probé la cerradura a las 11. Las luces del pasillo se apagan, el patio trasero está oscuro y la valla izquierda es fácil de escalar». Melissa Grant estaba sentada frente a él con el portátil abierto y un auricular puesto. Estaba revisando teléfonos móviles desechables y una nueva tarjeta SIM. «Enviaré el mensaje en el momento adecuado. Un número, una exigencia. Sabrá que no puede llamar a la policía. Todo limpio, sin dejar rastro». En la esquina de la habitación, Victoria estaba sentada en silencio, con la espalda apoyada en la silla y las manos agarrando un anillo gastado. El odio brillaba como fuego en sus ojos. «Hazlo rápido. No quiero ver su cara más de 1 minuto». Richard la miró con una sonrisa seca. «Cálmate, señora. Tu dinero estará en tu bolsillo más de 1 minuto. Déjame eso a mí». Melissa cerró su ordenador portátil y se levantó con voz dulce pero escalofriante. «La ruta de salida está lista. El coche aparcado detrás de la vieja fila de almacenes. Cada uno de nosotros tiene una tarea. Nada de improvisar». Richard apretó el puño sobre la navaja plegable y luego la volvió a tirar sobre la mesa. Un hábito inquieto, pero su voz se volvió aguda y definitiva.
despojada de cualquier adornos. Mañana por la noche, la chica será nuestra. Faltaban 5 minutos para las 11. Jonathan se puso el abrigo, besó a Sofía en la frente y apretó el botón de cierre del coche en el patio, haciendo deliberadamente un ruido fuerte. Salió por la puerta principal como estaba previsto, dio una vuelta lenta y giró hacia el callejón trasero, donde el agente Kyle Bennett ya le esperaba. Jonathan regresó por la entrada lateral y entró silenciosamente en el estudio de la primera planta. Sofía ya estaba sentada en el sillón, abrazando su osito de peluche, con los ojos fijos en su padre en el pasillo. Las luces de arriba permanecían encendidas, como de costumbre. En la oscuridad del jardín trasero, la detective María Santos hizo una señal al equipo de emboscada para que se dispersara. Junto a ella estaba el sargento David Cho, el líder del equipo de arresto, de complexión robusta y voz breve y tranquila. Mantengan la posición, esperen la señal. Kyle hizo una última comprobación de la cámara oculta en el parterre y de la alarma silenciosa instalada junto a la ventana del antiguo aula. Jonathan se sentó y acercó la silla a su hija. Le susurró con la mano apoyada en su espalda para tranquilizar su respiración. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí. Sofía asintió muy levemente. Papá, tengo miedo y no estoy, dijo lentamente, porque estoy aquí contigo. La puerta lateral crujió levemente. Una sombra se deslizó sobre la valla, luego una segunda. María asintió a Joe, que estaba dentro. Sofía oyó el viento colándose por una rendija. Apretó los oídos contra su osito de peluche con más fuerza. Jonathan le tocó suavemente el hombro. Se encendieron las luces. Sofía comenzó a contar en silencio en su cabeza, tal y como habían practicado, cada respiración lenta y constante. En la puerta trasera, la cerradura hizo clic y la puerta se abrió lo suficiente para que Richard Hale se colara primero. Melissa Grant le siguió de cerca, con su perfume penetrante en el aire. Victoria Blake llegó medio segundo después. Con la capucha bajada y los ojos brillantes de amarga malicia, Melissa susurró, «Date prisa antes de que vuelva». Victoria se inclinó más cerca, con la voz siseando entre los dientes apretados. Esa niña va a pagar. Se arrastraron por el pasillo trasero como sombras deslizándose por el suelo. Richard se detuvo en el umbral del estudio y miró dentro. Bajo la cálida luz amarilla de la lámpara del escritorio, todo lo que pudo ver fue la silueta de su padre inclinado sobre ella. Levantó la mano para indicar 3 pasos. 2. 1. Justo cuando los dedos de Richard rozaban el borde de la silla, Jonathan levantó la cabeza bruscamente y apretó a Sofía contra su pecho mientras pulsaba el botón oculto bajo la mesa. Las luces de la casa se encendieron como si fuera mediodía. La voz de María retumbó desde el porche trasero. «Policía, no se muevan». Al mismo tiempo, la alarma silenciosa activó la señal. El equipo de Shaw irrumpió por la puerta trasera y otros 2 agentes flanquearon el pasillo lateral. Richard retrocedió tambaleándose, pero ya era demasiado tarde. Kyle lo tiró al suelo y le esposó las muñecas con un chasquido metálico. Melissa retrocedió hacia la cocina, buscando a tientas en su bolso, pero una agente le bloqueó el paso con voz aguda y autoritaria. «Suéltelo». El segundo par de esposas se cerró con un clic. Victoria se quedó paralizada durante 2 segundos y luego corrió hacia la ventana entreabierta como para escapar. María esperando, golpeándole el brazo y empujándola contra la pared. Se acabó, Victoria. Sofía temblaba incontrolablemente. La cuenta que llevaba en su mente se desmoronaba. Jonathan la abrazó con más fuerza, inclinándose para proteger casi todo su cuerpo con el suyo. Se acabó, cariño. Lo has hecho muy bien. Su respiración entrecortada se fue estabilizando poco a poco. Sus pequeñas manos agarraban la tela del traje de su padre. Richard se puso de pie de un tirón, con el rostro desencajado por la furia y la mirada clavada en Victoria, como si quisiera culparla de todo. Melissa se mordió el labio para evitarla. Victoria giró la cabeza y su capucha se deslizó hacia atrás, revelando un rostro contorsionado por la rabia. Gritó con una voz desgarradora.
No te dejaré salirte con la tuya. Las esposas se apretaron y las luces de la patrulla barrieron la carretera. Richard, Melissa y Victoria fueron escoltados fuera de la mansión, mientras Jonathan se quedaba en el porche con Sofía, apretándola contra su pecho hasta que el sonido de las sirenas se desvaneció. A la mañana siguiente, los expedientes del caso fueron transferidos a la fiscalía y unos días más tarde, el tribunal fijó la fecha del juicio en el Tribunal de Familia de Manhattan. Las luces de la sala eran brillantes. A la derecha estaba la mesa de la fiscalía y a la izquierda el estrado del acusado. La jueza Patricia Coleman, de unos 60 años, de espalda recta y voz clara, conocida por su integridad, recorrió la sala con la mirada y golpeó ligeramente el martillo. La detective María Santos fue la primera en declarar. Se mantuvo erguida, con el expediente abierto, y habló con voz firme y tranquila. María relató el proceso de investigación, la preparación de la trampa, la colocación de las cámaras y la alarma silenciosa, y luego pulsó el botón de reproducción de una grabación tomada de un teléfono desechable utilizado por Richard. A través de los altavoces se oyó su voz ronca y seca. 11 Solo, puerta trasera. La niña es la clave. Toda la sala se quedó en silencio. María cerró el dispositivo y añadió: recuperamos guantes, herramientas para forzar cerraduras y un plan de ruta de escape. La intención de extorsionar es innegable. La siguiente fue: Eleanor Brooks subió al estrado con un pañuelo en la mano, respiró hondo y luego miró a Sofía, sentada junto a Jonathan. Su voz temblaba, pero no se quebró. Vi a Victoria dejar a la niña fuera, en el frío. Muchas veces un día, la niña tuvo que arrodillarse durante mucho tiempo solo porque derramó agua. Me quedé callada demasiado tiempo por miedo a no tener pruebas sólidas. Hoy ya no puedo seguir callada. Le entregó al secretario del tribunal 2 declaraciones escritas de las familias Parker y Díaz, vecinos suyos. El juez Coleman asintió, las aceptó y tomó notas rápidamente. El abogado defensor intentó interrumpir el interrogatorio cuestionando la distancia de visión y la iluminación nocturna, pero Eleanor respondió con claridad. María lo complementó con los horarios de patrulla y las imágenes de las cámaras del barrio que coincidían con el relato. La cadena de pruebas se fue reforzando eslabón a eslabón. Jonathan fue llamado a declarar. Se mantuvo de pie, con la mano aún apoyada en el hombro de su hija como si fuera un nuevo hábito, y luego se dirigió al estrado. Dio un relato conciso del día en que se firmó el divorcio y de las amenazas de Victoria, de la nota anónima dejada en la habitación de Sofía. Cuando el fiscal le preguntó, Jonathan miró directamente a Victoria y bajó la voz. Intenté creer en una familia pacífica, pero lo que le hiciste a mi hija nunca fue castigado. Hizo una pausa y luego pronunció cada palabra con claridad. Nunca fuiste una madre y nunca lo serás. Victoria se recostó en su silla y soltó una risa seca, con los labios rojos ligeramente temblorosos. Te arrepentirás de haberme dado la espalda. No tienes ni idea de a quién acabas de cruzar. Sus ojos se movieron rápidamente por los espectadores, buscando algo a lo que aferrarse, pero no encontró nada más que miradas frías. Las últimas palabras del fiscal fueron breves. Conspiración para extorsionar, allanamiento de morada, poner en peligro la seguridad de una menor, todo organizado y con una vía de escape preparada. La defensa divagó sobre motivos impulsivos, sobre cómo aún no se había hecho ningún daño, pero las pruebas físicas ya estaban sobre la mesa. El aire parecía contener la respiración a la espera del sonido del martillo. La jueza Coleman se ajustó las gafas y dictó el veredicto con voz no alta pero firme. Este tribunal declara a los acusados Victoria Blake, Richard Hale y Melissa Grant culpables de conspiración para cometer secuestro por extorsión, allanamiento ilegal y poner en peligro a una menor, basándose en las pruebas y en los testimonios coherentes. El tribunal declara por la presente. Hizo una pausa, miró a los acusados y luego golpeó con el mazo. Culpables, condenados a varios años de prisión según las pautas de sentencia para cada acusado. Se concede una orden de protección a largo plazo para Sophia Miller.
Se levanta la sesión, el mazo golpeó con fuerza y de forma definitiva. Los oficiales del tribunal escoltaron a los tres acusados por la puerta trasera. Richard bajó la mirada, Melissa mantuvo la cabeza gacha, mientras que Victoria miró hacia atrás, con la mirada aún llena de resentimiento, pero sin nada a lo que aferrarse. Jonathan volvió a su asiento. Sofía se quedó de pie, agarrándose con fuerza a la mano de su padre, con el rostro aún marcado por la tensión tras la larga espera, pero sus ojos ya no parecían tan perdidos. Levantó la vista y susurró con una voz tan suave que parecía temer romper algo frágil. «Papá, ahora somos realmente una familia». Jonathan se inclinó y le acarició suavemente la frente con la frente. Cerró los ojos y respiró hondo, como para asimilar todo lo que acababa de suceder. Las grabaciones, los testimonios, él y las manitas que ahora necesitaban una nueva promesa. Se le hizo un nudo en la garganta. Abrió la boca, pero las palabras aún no habían encontrado el camino para salir. El sonido del martillo aún resonaba en su memoria. Cuando Jonathan se inclinó y apoyó la frente contra la de su hija, no habló de inmediato, solo le agarró la mano a Sofía con fuerza y la guió fuera de la sala, con pasos lentos pero firmes. En el pasillo, se inclinó hacia ella y le susurró con voz más firme tras un largo silencio. «Papá te ha oído, cariño. A partir de hoy responderé con acciones». Unos meses más tarde, la tenía menos trabajo, delegaba más proyectos a sus socios, llevaba personalmente a Sofía al colegio, volvía a casa a tiempo para cenar y por la noche se sentaba a su lado a leerle libros. Esa mañana, padre e hija acudieron a su sesión de terapia con la doctora Leah Simmons, una psicóloga infantil de unos 40 años, cuya voz cálida y mirada firme transmitían seguridad a quienes tenían delante. La sala de terapia era sencilla, con una estantería con lápices de colores y algunos cuadernos. La doctora Leah se sentó frente a Sofía con una sonrisa amable. «¿Por qué intentas contar tu historia por escrito? No tiene que ser perfecta, solo sincera». Deslizó un cuaderno de tapa azul hacia la niña. Sofía cogió el bolígrafo, miró a su padre y Jonathan asintió levemente. Ella inclinó la cabeza y escribió lentamente, haciendo algunas pausas para respirar profundamente. Al cabo de un rato, empujó el cuaderno hacia la doctora Leah. En la página, con una letra clara, se leían las palabras «Yaya, no tengo miedo». La doctora Leah miró a Jonathan y luego volvió a mirar a Sofía, con una mirada visiblemente cálida. «Gracias, cariño, esa frase es muy poderosa». Se volvió hacia Jonathan. «Estás haciendo lo correcto. Los niños confían en el ritmo de la constancia. Que los recojan todos los días, comer juntos, escuchar la verdad. Sigue así». De camino a casa, en el coche, Sofía abrazó el cuaderno contra su pecho y se volvió hacia su padre. «¿Crees que he escrito algo mal?» Jonathan sonrió y negó con la cabeza. Ni una sola palabra estaba mal. Ella soltó una pequeña risa, clara y breve, pero lo suficientemente brillante como para iluminar todo el coche. Esa tarde sonó el timbre. Eleanor Brooks entró con una bandeja de galletas de mantequilla. El cálido aroma llenó la sala de estar cuando entró. Sofía corrió hacia ella y la abrazó. «Has llegado justo a tiempo para llenar un gran vacío en nuestra mesa», bromeó Jonathan con delicadeza. Eleanor se rió mirándolos a los dos, con los ojos húmedos pero alegres. Ese tipo de vacío solo necesita flores y amor para llenarse. Se sentaron juntos a comer galletas mientras dibujaban. Sofía cogió un bolígrafo y dibujó un oso blanco, esta vez de pie en medio de una puerta abierta, con una luz dorada brillando fuera. Eleanor ladeó la cabeza. «Tu oso parece más fuerte». Sofía asintió sonriendo, «porque tiene un hogar por la noche». La sencilla comida resultó cálida, ya no sofocada por el silencio. Jonathan echó salsa sobre la comida de su hija y le echó leche con sus propias manos. Y luego se sentó a su lado en lugar de quedarse pegado al teléfono como antes. Sofía cogió el osito de peluche de la silla y lo colocó sobre la mesa con seriedad, como si estuviera preparando un sitio para un miembro de la familia. Levantó la vista con los ojos brillantes y dijo, «Ahora nuestra familia está completa, papá». Jonathan la miró fijamente durante un largo rato. En ese momento,
Todos los días de correr después del trabajo, las noches de llegar tarde a casa, la confianza mal depositada en otro adulto se unieron en una tranquila resolución. Rodeó a su brazo alrededor de su hija, con voz baja pero firme. Estaré aquí y nunca me iré. Después de cenar, los dos salieron al porche, donde la luz amarilla se derramaba suavemente por los escalones y una brisa pasajera agitaba las campanas de viento con una suave melodía. Jonathan abrió el cuaderno de tapa azul y lo colocó en el regazo de Sofía. ¿Quieres escribir algo más? Ella negó con la cabeza, abrazando el osito de peluche contra su pecho y apoyando la cabeza en su hombro. Jeje, escrito suficiente. Un poco más tarde, Eleanor se levantó para despedirse. Se detuvo en la puerta, se volvió para mirar al padre y a la hija y sonrió como si hubiera dejado de cargar un gran peso. Esta noche se siente tanto calor. Jonathan asintió. Gracias por estar aquí todo este tiempo. Ella saludó con la mano. Cuando los adultos están donde deben estar, los niños siempre encuentran el camino a casa. La puerta se cerró y la casa quedó en silencio. Jonathan miró a Sofía y le habló en voz baja, como si se lo prometiera a sí mismo. Mañana plantaremos otra maceta en el porche. Nuestra casa necesita más verde. Sofía asintió con los ojos brillantes. Quiero margaritas blancas antes de acostarme. Jonathan le echó la manta por encima, apagó la lámpara de la mesilla y se quedó un rato más. Sofía se giró hacia un lado y susurró, como si temiera romper la paz que acababan de construir. Ya tengo luz, papá. Jonathan sonrió y le puso la mano en la frente. Quédatela, y si alguna vez se apaga, la volveré a encender a los pies de la cama. El osito de peluche estaba sentado con sus ojos negros y redondos, reflejando el tenue resplandor de la lámpara. Fuera, la ciudad seguía rugiendo, pero dentro de la casa el ritmo de la respiración era constante. Una familia estaba aprendiendo poco a poco a estar junta de nuevo, clara, deliberada y completa. 3 años más tarde, en una fría mañana de otoño en Oak Ridge, la ventana de la cocina estaba ligeramente abierta y el leve olor a mantequilla quemada se mezclaba con el aroma del café. Jonathan dio la vuelta a la tortita justo a tiempo para que no quemarse. Luego la puso en un plato y le echó un poco de sirope. Sofía, ahora con 9 años, con el pelo cuidadosamente recogido y una etiqueta con su nombre prendida en el jersey para la feria de arte del colegio, estaba sentada a la mesa dando los últimos pinceladas a un pequeño lienzo. En él aparecía un oso blanco en la esquina del jardín, detrás de él una puerta abierta y dentro una mesa de comedor con 2 personas sentadas una frente a otra. Ella se detuvo, ladeó la cabeza para estudiar el cuadro y luego sonrió para sí misma. Jonathan dejó el plato sobre la mesa. Sofía asintió con la cabeza. He cambiado el título. Ahora se llama La puerta con la luz encendida, juez precioso, dijo Jonathan, acercando una silla a su lado. Había mantenido la costumbre de preguntarle por cada detalle de su día, desde la clase de arte hasta las tareas de lectura. Su horario se había estabilizado. Por las mañanas la llevaba al colegio, tenía reuniones rápidas al mediodía, volvía a casa temprano para preparar la cena, leía por las tardes y los fines de semana, hacía voluntariado en el centro comunitario. La Fundación Lighthouse, que había creado 3 años antes, ahora impartía clases de seguridad para niños, talleres para padres y una línea de asesoramiento gratuita. María daba clases de vez en cuando, Eleanor se encargaba de la mesa de pasteles en todos los eventos y la doctora Leah dirigía el grupo de arte terapia los jueves. Sonó el timbre. El cartero le entregó un sobre grueso con el sello del Departamento de Correccionales. Jonathan se quedó en el porche, apretando los dedos alrededor del borde del papel. Era algo que sabía que llegaría, pero cada vez que lo abría sentía como si tocara una vieja cicatriz. Respiró hondo, lo abrió y lo hojeó rápidamente. Era una notificación de una revisión del impacto en las víctimas antes de la audiencia de libertad condicional programada para uno de los 3 convictos. Nada sorprendente, solo otra parte del proceso legal, pero aún así sintió un nudo en el pecho por un momento. Sofía apareció en la puerta con su pintura en la mano, y sus ojos se movieron de la carta a su padre. ¿Qué es? Jonathan no lo ocultó.
Una notificación del tribunal. Quieren escuchar a las personas afectadas. Iré con la señorita María. No tienes preocuparte. Dejó el cuadro, pensó un momento y luego preguntó en voz baja, no con el miedo de años atrás, sino con la honestidad de una niña que había aprendido a decir lo que pensaba. ¿Estás cansado, papá? Jonathan esbozó una leve sonrisa. Sí, pero aunque esté cansado, iré porque voy a cerrar algunas puertas y a abrir otras. Golpeó ligeramente el borde de la carta, la dobló y dijo, y voy a decirles que nuestra casa sigue teniendo la luz encendida. La feria de arte de la escuela bullía con la música de los niños, música y carcajadas. Sofía colocó su cuadro en el expositor y pegó su etiqueta con su nombre al lado. Ella Honor llegó temprano con una cesta de galletas y abrió mucho los ojos cuando vio el cuadro. Una puerta abierta como esta significa que la luz es bienvenida en el interior. Entonces dejó su bandeja cerca y susurró, como si compartiera un secreto. Hoy pondré un plato de galletas bajo el foco. Las galletas también necesitan un poco de luz. La doctora Leah también se detuvo. Llevaba un cardigan y una insignia que decía voluntaria. Se agachó a la altura de los ojos de Sofía. ¿Recuerdas la frase que escribiste la última vez? Ya no tengo miedo, respondió Sofía con una voz más firme que hace 3 años. Y cuando algún día vuelvas a sentir un poco de miedo, ¿qué harás? Se lo diré a papá, respiro contigo, dibujo otra puerta. Las 3 se rieron juntas. La doctora Leah tocó suavemente el hombro de la niña. Muy bien. Una niña más pequeña, de unos 6 años, se quedó mirando la pintura de Sofía. Su madre estaba en el mostrador de registro con un folleto de un faro en la mano. La niña señaló al oso blanco. Sofía se agachó. ¿Te gustan los osos? La niña asintió con la cabeza. Acabo de llegar, no he traído nada. Las sencillas palabras tenían mucho peso. Sofía lo entendió al instante. Miró a su propio osito de peluche, metido en su mochila, con una oreja desgastada y la pequeña costura de Eleanor aún visible. Sofía abrió la mochila, abrazó al oso durante un segundo y luego lo puso en las manos de la otra niña. Se llama Milo, dijo Sofía. Sabe cómo volver a casa, pero le gusta quedarse con alguien que lo necesite. La niña abrazó al oso con fuerza, con los ojos brillantes. Me llamo Mia. Jonathan se quedó a unos pasos de distancia, observando sin intervenir. Algunos momentos era mejor dejarlos crecer en silencio. Simplemente levantó el teléfono para hacer una foto y luego lo guardó en el bolsillo, como si almacenara un fragmento de tiempo. A la tarde siguiente, Jonathan y María fueron al juzgado. No era un juicio, solo una sesión de revisión en una sala más pequeña con una luz más suave. La coordinadora, la consejera Janet Reed, de unos 50 años, especializada en trabajar con familias de víctimas, explicó los procedimientos y cómo se grabarían las declaraciones. Su tono firme y cálido hizo que la tensa sala se sintiera menos agobiante. María apoyó la mano en la carpeta del caso. Cuando estés listo, habla como lo haces en casa con tu hija. Jonathan miró la hoja de notas que tenía delante, unas pocas líneas garabateadas, pero cuando abrió la boca no leyó. Habló de la noche en que se encendieron las luces, de la nota amenazante, de la mano del niño agarrando la suya mientras contaban las respiraciones. No dio nombres, no acusó, solo habló de lo que le habían quitado y de lo que su familia había hecho para reconstruirse. Terminó con una breve frase. Nuestra casa sigue con las luces encendidas y seguirá brillando. Espero que el sistema judicial brille lo suficiente para garantizar que ningún niño vuelva a pasar por esto. La consejera Janet tomó notas y asintió. Gracias. Sus palabras formarán parte del expediente. Al salir del juzgado, María se metió las manos en los bolsillos del abrigo y su aliento se convirtió en finas nubes en el aire frío. Has sido concisa y clara. Bien. Luego ladeó la cabeza y entrecerró los ojos en una broma juguetona. Esta noche no funcionará. Ya tienes una casa con las luces encendidas. Lo entiendo, respondió Jonathan, medio sonriendo, medio aliviado. Esa noche la luz del porche brillaba cálida. Eleanor puso pasteles recién horneados sobre la mesa.
riéndose cuando se dio cuenta de que Sofía no le había dado el oso para abrazarlo, como de costumbre. La niña explicó lo de Mia. Se lo presté, pero creo que tal vez Milo quiera quedarse con ella más tiempo. Eleanor miró a Jonathan y luego a Sofía. Entonces te ayudaré a coser un abrigo nuevo para Milo y se lo enviaremos a Mia con tu vieja tela azul de flores. Sofía preguntó con los ojos iluminados. Sí, porque las cosas que una vez nos mantuvieron a salvo seguirán protegiendo a otros. Jonathan se sentó y acercó su silla. Mañana traeremos el abrigo nuevo de Milo y una cesta de pasteles, pero esta noche sirvió leche y la puso delante de su hija. Esta noche haremos una pequeña celebración por una nueva puerta. Sofía mordió un pastelito frunciendo el ceño pensativamente, como si eligiera sus palabras. Una puerta tiene luz por ambos lados, desde fuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera. Levantó la vista hacia su padre. Creo que nuestra casa ya sabe cómo mantener las luces encendidas. Jonathan se rió asintiendo. Lo has dicho mejor que yo. La noche se calmó después de que Eleanor se marchara. Jonathan y Sofía se sentaron en el porche. La brisa era suave y las campanas de viento tintineaban suavemente. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de su padre. ¿Sigues preocupado por el juicio? Sí, admitió Jonathan. Me preocupa, pero no tengo miedo, porque el miedo es oscuridad y la preocupación significa que la luz puede seguir encendida. Entonces me preocuparé contigo, solo un poco. Jonathan le puso la mano en la frente. Solo un poco. Dentro de la casa, el cuaderno de tapa azul estaba abierto. Sofía cogió un bolígrafo y añadió una línea debajo de sus antiguas palabras. Ya no tengo miedo, y si algún día vuelve, encenderé la luz. Dejó el bolígrafo, sopló suavemente para secar la tinta y le entregó el cuaderno a su padre. Jonathan leyó con los ojos llenos de una tranquila calidez. Esta frase nos acompañará durante mucho tiempo. Como Milo, dijo Sofía, y luego se corrigió. Como Mia. Apagaron la luz del porche, pero las luces del interior de la casa permanecieron encendidas. Cerca de la puerta, acababan de colgar el cuadro con la puerta iluminada, enmarcado en madera que Jonathan había construido el fin de semana anterior. En el cuadro, el osito blanco llevaba ahora una bufanda azul en la esquina inferior derecha. Sofía firmó con su nombre y añadió un pequeño punto. Pasaron 3 años y ese pequeño punto se convirtió quizás en un recordatorio. Caminamos en la oscuridad sin perder el camino a casa, y cada noche, si algo nos oprimía el corazón, aún podíamos hacer algo sencillo. Encender la luz, verter la leche, llamarnos por nuestro nombre y luego susurrar como un nuevo hábito. Aprendimos que la historia termina con la luz del amor, pero también nos enseña una lección. Todos debemos recordar, los malvados acabarán siendo castigados y los buenos siempre serán recompensados. Victoria, Richard y Melissa pagaron el precio de su codicia y crueldad, mientras que Sofía finalmente encontró un verdadero hogar con un padre que despertó a sus responsabilidades y se atrevió a proteger a su hija con todo su amor. Ese es el noble mensaje que Story for Heart quiere compartir con ustedes. Nada es más fuerte que el amor y nada es más firme que la justicia. No importa cuánto dure la oscuridad, la luz siempre aparecerá para calentar los corazones de los pequeños y frágiles. Y ahora quiero saber vuestra opinión, querida audiencia de Story for Heart. Si estuvierais en el lugar de Sofía, ¿tendríais el valor de creer en la luz que hay más adelante? Y si fuerais Jonathan, ¿os atreveríais a dejar el trabajo para abrazar plenamente el papel de padre? ¿Qué opináis del final de Victoria? ¿Cree que se merecía lo que le pasó por todo lo que había hecho? ¿Cree que, mientras elijamos el amor, la felicidad siempre volverá a nosotros, sin importar el dolor que hayamos soportado? Por último, me gustaría preguntarle algo. ¿Dónde está escuchando esta historia ahora mismo? ¿Está en casa o de camino a casa después del trabajo? Espero que sienta calidez en su corazón y recupere la fe después de acompañarnos a lo largo de la historia de hoy. Gracias por quedarte hasta el final con Story for Heart. Por favor, deja tus comentarios, porque tus palabras son la fuente de motivación para que sigamos trayéndote más historias que te lleguen al corazón.